Qué peinado, Alta facha, Arqui, Sí, la verdad, estás para entrar. Si fueras petizo sería baja facha. Eso me dijo Julieta, está Claro. para entrar la Larky, me dijo. Así. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andamos? ¿Querés Acá, que te diga? esperando novedades arquitectónicas. Sí. Bueno, hoy queríamos hablar, que les traía la semana pasada arquitectura peronista. Sí. Hoy quería hablar de Raicheta. arquitectura francesa Sí. en Buenos Aires. Ajá. ¿Hay Hay un mucha y poca? Muchísima. Sí. Y de la mejor y de los mejores ejemplos en el mundo. Ujú. Interesante, muy interesante, un programa que sale los domingos en la televisión pública, se llama Patrimonio y Nación. ¿Sabes Lo cuál vi conduce- yo? Perdón. No. Bueno, terminamos. Pobre Arqui, Lo conduce boludo. Alberto Sí. Metrina. Pará, Alberto vos dijiste boludo. No, perdona, lo pensé. ¿Qué te está pasando? Perdóname, pero está hablando, no hay idea. Bueno, pero yo con esto muestro que... Sí. Dale. Bueno, ¿sabés interrumpir? lo conduce Petrina. Petrina es el director de Museos y Patrimonio de la Nación y es de los tipos que más sabe de arquitectura argentina y latinoamericana del mundo. Es un capo total. Y el tipo habla de lo que fue la arquitectura francesa en nuestro país. Es un lindo programa para ver porque hay muchos videos también que están posteados ahí en el Twitter mío. El tema es así, la arquitectura francesa en Buenos Aires se da en un momento muy especial. El momento especial de Buenos Aires es más o menos la transición del siglo XIX con el XX, ¿no? A partir de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX se transforma la ciudad, de una ciudad de miles de habitantes en millones, y eso tenía que ver mucho con la decisión de los que gobernaban, que eran tipos medios de élite, o sea, acá eran tipos muy adinerados, de familias muy ricas. Exclusivas. Exactamente, y que los tipos veían a Europa, pero más que nada a la Europa francesa, como el ejemplo a seguir. En ese momento París era la ciudad en el mundo, obviamente, en el siglo Sí. XIX Ciudad París luz. era la ciudad que brillaba, y un poco Buenos Aires trata de imitar eso, y por eso se le dan cosas interesantísimas a Buenos Aires, por tratar de emular ese reflejo, que era un reflejo totalmente distorsionado, porque no teníamos nada que ver con Francia, ni nada que ver con la cultura francesa, pero nosotros como teníamos como es que eran tipos que iban y pasaban mucho tiempo en París y trataban de decir, bueno, si esto es lo que pasa en el mundo, en Buenos Aires tiene que pasar eso. Vos fíjate, la catedral nuestra es una catedral, un templo griego, puede ser, un templo romano, puede ser, o puede ser también la Asamblea Nacional de Francia, en París, que es una copia calcada de la catedral, o sea, la catedral nuestra es una copia calcada de la fachada de la Asamblea Nacional de París, en Francia. Entonces, lo que tiene de interesante es que ninguna ciudad latinoamericana, Ecuador, La Paz, México, no sé, Montevideo, ninguna ciudad latinoamericana tiene una catedral con ese estilo. Todas las catedrales que tenemos nosotros en Cusco, en La Paz, en México, son catedrales que tenían el estilo colombino. O sea, después de la colonia teníamos ese barroco español, y todas las catedrales generalmente tienen esos estilos, incluso en Córdoba, en muchas ciudades. La nuestra no, la nuestra trataba de emular a esa realidad o ese estilo internacional que era el francés. Y tenemos, por ejemplo, en templos la catedral, tenemos, por ejemplo, en acontecimientos urbanos, la Avenida de Mayo, una calle fantástica, que fíjate que lo que emula a París es que se reglamenta la altura de Avenida de Mayo. Claro. Por eso Avenida de Mayo es toda pareja en todo el nivel, o sea, desde el Congreso hasta el Palacio de Ejecutivo, es la misma altura, con algunos picos, obviamente. Eso ya no se repite en Buenos Aires. Casi. Eso ya no se repite, pero era una decisión muy haussiana. Haussmann, era el barón Haussmann, fue el que transforma París en la ciudad más importante del mundo. Un urbanista que rompe la mitad de París para trazar esos ejes monumentales. Avenida de Mayo, una avenida totalmente francesa en la ciudad. El Palacio o la Plaza Pellegrini, otro de los ejemplos clásicos a donde están las embajadas de Brasil. La embajada de Brasil, que era el Palacio Pereda, es un edificio impresionante por donde lo mires. Lo hace un arquitecto francés. Obviamente las familias adineradas lo que hacían es, como pasaban mucho tiempo en Francia y especialmente en París, iban ahí y contrataban a un arquitecto de allá famoso. Y lo que hacía ese tipo es, hacía los planos, se los daba a la familia, lo traían acá, y un arquitecto que trabajaba acá, que tenía obviamente el estilo y conocía... Era mucho más barato. Claro, lo adaptaba al emplazamiento, al Arqui, lugar. ¿y la zona de Recoleta es francesa también Sí, o no? bueno, También. un montón, sí. El cementerio, tenés un montón de temas franceses cerca del cementerio. ¿Vas a Sí. cementerios cuando estás de viaje?
A ver la Poco. tumba de Morrison, por ejemplo. No, poco, sí, no. Hay algunos cementerios son interesantes. A tomar ¿viste? cerveza en la El de tumba de Praga es Morrison. interesante. Uy, los odio. Sí. Son interesantes los musulmanes por la forma, te apiñatan. Ah, bueno, en Praga hay un museo muy interesante que es un museo interesante. Y bueno, y después para terminar, Sí. hablamos de una calle, hablamos de una plaza, la Pellegrini, y podemos hablar también de palacios o Petit Hotel. Sí. Eso lo podemos dejar para Petit Hotel. otra columna. Dale, El lo Petit dejamos Hotel. para el miércoles que viene. Es el arquitecto Emiliano Espasandín que pasa por aquí, como todos los miércoles, por 1,5 metros.